Buenas noches con todos los presentes. Sobre esta segunda charla hablaremos sobre la violencia en el marco legislativo peruano del 2022. Estará dirigida por los integrantes, quien les habla, Coveñas Morales Vanessa, Marca Román Josué, Montes Herrera Cristel, Pastor de los Ríos Antonella y Vázquez Champollán Brian. Mediante ello, le doy el pase a mi compañera Cristel Montesa para que hable acerca de los tipos de violencia que existen hoy en día. Ok, continuando con la charla, como sabemos, existen diferentes tipos de violencia que se presentan en la sociedad. Como primer tipo de violencia tenemos la violencia psicológica o verbal o también llamada emocional, que hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, críticas o comentarios hirientes o algún tipo de humillación. Tenemos actitudes de hostilidad y menosprecio o acusaciones falsas, hacer sentir a la otra persona con inferioridad. O también tenemos la intimidación, causarle temor a otra persona. El impacto de la violencia psicológica puede variar de acuerdo a la frecuencia e intensidad de las agresiones y de las características individuales de la víctima. Como sabemos, la violencia trae consigo varias consecuencias. En este caso, la violencia psicológica, hemos identificado como aquellas consecuencias el consumo frecuente de alcohol, tabaco o sustancias tóxicas, que son estas algún tipo de adicción, sentimientos de tristeza, bajo estado de ánimo, incluso hasta ideas suicidas, altos niveles de estrés, de irritabilidad, de frustración, a lo que conocemos también como la depresión o la ansiedad. Posteriormente, tenemos otro tipo de violencia que va muy ligado a la violencia psicológica, que es la violencia física. Cuando hablamos de violencia física, nos referimos a una forma de violencia que lastima nuestro cuerpo, utilizando algún tipo de fuerza. Es un castigo corporal capaz de ocasionar algún tipo de dolor, lesión y a veces hasta la muerte. La violencia física ocurre cuando una persona transgrede el espacio corporal de la otra. Podemos hablar de golpizas, asaltos con armas de cuerpo a cuerpo, disparos con arma de fuego, violaciones sin importar el sexo y castigos físicos que infringen un dolor o sufrimiento corporal a otra persona. Posteriormente tenemos la violencia sexual. Este tipo de violencia es una de las más delicadas y, como podemos ver en la actualidad, es una de las violencias que más se está dando, sobre todo en el caso de las mujeres y niñas. Cuando hablamos de una violencia sexual, todo acto sexual es la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción. ¿A qué nos referimos con coacción? A forzar a la otra persona eh, ya sea mantener relaciones sexuales, realizarle tocamientos o realizarle comentarios sexuales o sexualizarla de alguna manera sin que la otra persona esté de acuerdo. Posteriormente tenemos la violencia digital. Esta violencia digital también se está expandiendo debido a la gran tecnología que tenemos ahora. Una de ellas es el ciberacoso. Cuando hablamos de ciberacoso, el ciberacoso es un tipo de acoso o intimidación que se realiza mediante las tecnologías digitales, como las redes sociales, las plataformas que nosotros conocemos. Y es un comportamiento que busca atemorizar a otras personas. ¿Cómo lo hacen? Pueden difundir o publicar fotografías
o videos de alguien en redes sociales, que esa no está permitida, enviar mensajes o videos o imágenes hirientes, abusivos o incluso amenazar. Esto también conlleva a hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos o sexuales. Luego tenemos el sexteo, o llamado también sexting. Ese es una palabra que se refiere al envío o recepción de imágenes o videos de contenido sexual explícito a través de los medios tecnológicos. Y por último tenemos lo que llamamos o denominamos el doxing, que consiste en revelar información identificadora y muy personal de una persona en línea, como su nombre, sus nombres completos, su dirección, su número de teléfono o datos financieros o algún tipo de información personal que transgrede a la persona. Luego tenemos la violencia familiar. La violencia familiar es una violencia que abarca mucho más, porque no estamos hablando solo de una violencia hacia la mujer, sino también a los miembros de la familia. Cuando hablamos de violencia familiar, podemos definirla como una acción u omisión del integrante de un grupo familiar que ejerce sobre otro y que le produce un daño. Entre los principales tipos de maltrato o de violencia familiar tenemos la física, que manifiesta lesiones graves, y también la violencia emocional o psicológica, que es aquella que por ejemplo, dentro de la violencia familiar tenemos el maltrato infantil. Creo que hemos visto muchos casos de padres que maltratan a sus niños, ya sea física o psicológicamente, o incluso de padres que maltratan tanto a la madre como a los hijos. Y por último tenemos la violencia de género. Cuando hablamos de una violencia de género nos referimos a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Esto tiene su origen en la desigualdad de género o en el abuso de poder, o hasta incluso en normas ineficientes que transgreden de alguna manera la identidad de género y que genera una violencia de género. Si bien las mujeres y niñas sufren este tipo de violencia por el solo hecho de ser mujer, también tenemos que darnos cuenta que no solo ellos, sino todos conocemos a la comunidad LGTB, que ellos también sufren un tipo de violencia de género, ya sea por el pensamiento muy diferente al que tiene de otras personas. Y respecto a ellos es cuando existen en algunos países normas que transgreden sus derechos de alguna manera. Eso es lo que tenemos respecto a los tipos de violencia que se presentan tanto en la sociedad como en el ámbito familiar y personal. Le doy el paso a mi compañero. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso les voy a hablar sobre a dónde acudir en caso de que te encuentres siendo víctima o seas testigo de algún tipo de violencia. Pues bien, bien como cada uno de ellos va de la mano, podemos mencionar que cuando existe alguna violencia física y sexual, si eres víctima de violencia familiar, psicológica, física, tienes que denunciar la agresión en comisaría, ya que ningún acto sería
debería ser decallado, pues, ¿no? Pues bien, pero ¿qué pasa si la policía no quiere tomar la denuncia o te dicen que ellos no pueden meterse en un caso así? Pues existe la ley número 364, la cual es aprobada a fines en 2015, que garantiza la atención integral a favor de las mujeres violentadas y obligada la policía está obligada a aceptar tu denuncia y verificar el hecho acercándose hasta el lugar, ¿no? Pues bien, denunciar es un procedimiento gratuito y sencillo, en la que todas tenemos derecho a tal, en la que, bien como sabemos, como se puede apreciar en el afiche, dice que el CEN es donde podemos encontrar ayuda, el cual es el Centro de Emergencia de Mujer, el cual presta servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria, en la que para las víctimas de violencia familiar y sexual le van a brindar una orientación legal y psicológica. Pues bien, por otro lado, también como va de la mano lo que mencionó mi compañera, la cibernética o la digital también, pues, ¿no? Es la violencia en la que puede ser causadas mayormente a los niños, adolescentes, como es el ciberbullying, la cual es acosado psicológicamente por otros menores o por otros adolescentes a través de medios digitales o también como es las redes sociales, que mayormente estamos en este mundo actual, mayormente ha crecido la tecnología para nosotros. Pues bien, ahí es posible que uno vaya guardando esas pruebas cuando te hacen algún tipo de un poco de difusión de tus imágenes privadas o invasión de privacidad, como también puede ser publicaciones ofensivas hacia tu persona, o etcétera. Este caso de que tú no compartas dicha información, si en este caso puedes, si te acosan, guardar las pruebas del acoso, y es mejor no atender y a las provocaciones ignorarlas, ¿no? Pues bien, en este caso podrías denunciar el hecho reuniéndote toda la cantidad de pruebas ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, que es la VINDAC, en la que la Policía Nacional llama gratis, en la que podrías llamar 1818 o al número 0431 8898, y en la cual también podrías enviar un correo divindad.dpci@policia.gov.p o acudir directamente hacia la DIRINCRI, ¿no? Bueno, que va de la mano también sería la violencia económica o patrimonial, que mayormente es cuando las personas se les priva a las mujeres u otro miembro integrante del grupo familiar, en la que se les priva su dinero o incumplen también como sus obligaciones alimentarias. Pueden ser denunciadas ante las autoridades, en este caso, como la Policía Nacional o también a la Fiscalía. La ley 30364 asegura la celeridad de la recepción de la denuncia y también la de la remisión de las instancias correspondientes, pues, ¿no? Y bien, como lo menciona ahí, el CEN son los servicios públicos especializados para que te oriente legal y psicológicamente. El Chat 100 es la que puede ayudarte en servicio personalizado a través de internet, en tiempo real, por profesionales del MIN, en la que te va a brindar información y orientación. También está la línea 100, que es la que buscas ayuda cuando está activa las 24 horas, en la que también es un servicio telefónico gratuito de información, orientación y consejería y soporte emocional en caso de que exista violencia familiar y sexual. Y también está la PNP, que es la mayormente que acuden todas las personas que cuando nos encontramos en un riesgo o peligro, en la cual este servicio del Ministerio del Interior te permite encontrar a la comisaría más cercana y así para ti hacer los trámites de una manera más rápida ante la Policía Nacional. Y por último está el SAU, que también está activo a las 24 horas, en que te brinda servicio gratuito y especializado, cuya finalidad es formar una forma inmediata y eficaz y oportuna y dándole atención a las víctimas en estos casos de violencia familiar y sexual. Eso sería todo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, acerca de lo que se refiere a dónde acudir en caso te encuentres siendo víctima o seas testigo de algún tipo de violencia. Como bien dijo mi compañera, se pueden concentrar en este aspecto, en lo que viene a ser cuando presencias un acto de violencia, ya sea físico o psicológico, hasta sexual, puedes comunicarte mediante línea 100 y directamente también a un centro de emergencia mujer. En la actualidad, con la ley 30364, que es la normativa promovida por el Estado con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia, ¿no?
hacia las mujeres o a cualquier miembro de la familia. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer se va a encargar de orientar a esa persona. Primero se le hace una ficha de valoración de riesgo donde se ve ciertamente el índice de violencia que puede ser generado, ¿no? Entonces, esto con apoyo también de la PNP, la Policía Nacional del Perú. Luego de ello, se tiene que en épocas de pandemia se ve que la violencia ha aumentado, ha incrementado consecutivamente al pasar los años, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá la mayoría de personas han tenido que estar con su agresor en estas épocas, ¿no? Entonces, para evitar todo ello y para erradicar este tipo de violencias que existe y disminuir los índices, entonces, esta ley 30364 en el artículo 4 dice que el juzgado de familia u otro con competencia material en emergencia sanitaria dicta en el acto las medidas de protección, ¿no? Pero ¿en qué se basa? No es necesario tener una ficha de valoración de riesgo ni pruebas, sino con la denuncia que ya se tiene. Entonces, con eso automáticamente le dan las medidas de protección. En el caso exista una ficha de valoración de riesgo y también un análisis psicológico, y aparte lo que es promovido por el área legal del Centro de Emergencia Mujer, se le puede dar hasta un botón de pánico en lo que viene a ser las sentencias que se emiten para dar medidas de protección inmediatas. Todo esto para erradicar o prevenir que se ocasione otro acto de violencia, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero Vázquez Champoñán para que siga hablando sobre los porcentajes de violencia. Bien, continuamos con las charlas. De acuerdo a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, durante los 2 primeros años del aislamiento, la línea 100 de emergencia recibió un aumento importante de llamadas por violencia de género, reportando 345.028 agresiones contra mujeres y 33.643 casos de violencia sexual, pues de los cuales 15.204 fueron perpetrados a menores de edad, de los cuales pues el 25% fueron niñas y adolescentes. Asimismo, los datos por tipo de violencia muestran que un 14% de mujeres fueron víctimas de violencia sexual, 39% en violencia física y 46% en violencia psicológica. Durante este año se atendieron 8.247 casos de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, ¿no? En el periodo aludido se reportaron 8.057 casos de distintas formas de violencia sexual, ¿no? De esos total, pues el 94% de las víctimas fueron mujeres y el 69% fueron menores de edad entre los 2 y 17 años. Asimismo, la violencia de parejas es también un problema pertinente, ¿no? Pues a nivel nacional, las cifras muestran que entre el 25 y el 50% de la población femenina ha sido violentada por su pareja por lo menos una vez, ¿no? Pues las principales consecuencias se manifestaron tanto físicamente como psicológicamente, ¿no? Generando trastornos como ansiedad y depresión, ¿no? Asimismo, pues en el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene desarrollando el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, ¿no? Con el Decreto Supremo número 008-2016, ¿no? Asimismo, existen otros 2 servicios que ofrece dicho programa, ¿no? Para poder luchar contra la violencia familiar y de género, ¿no? Que son la línea 100 y los hogares de refugio temporal, ¿no? Recientemente se aprobaron los decretos legislativos que eliminan el beneficio de confesión sincera para los casos de violencia sexual y determinación anticipada, ¿no? Para los casos de feminicidio. Además, se implementaron 50 centros de emergencia de la mujer en comisarías y este año se duplicaría dicha cifra, ¿no? Llegando a 100 de estos servicios articulados, ¿no? Que se unen ya a los 245 CEN regulares ya existentes, ¿no? Así como el proyecto de CEN en centros de salud, ¿no? Le doy paso a mi compañero José para que culmine dicha charla. Gracias. En el Perú del 2019 al 2022, primero para poder recabar la información, ¿no? Y estadísticas,
es necesario nombrar al Programa Nacional Aurora a través de su servicio de atención denominado Centro de Emergencia Mujer, que funciona en todas las provincias del Perú y genera información estadística que permite conocer sobre la demanda de atención de las personas afectadas por violencia. A esta fuente de información se le denomina registros administrativos y se caracteriza por generar estadísticas continuas de los servicios y está focalizada a los casos atendidos. Los centros de emergencia de mujer vienen funcionando desde el año 1996 y brindan atención especializada a las víctimas de violencia y vienen funcionando en locales municipales, comisarías y en un centro de salud. Hasta la actualidad se cuenta con más de 430 centros de emergencia de salud a la mujer. Centro de emergencia a la mujer, de ellos se obtiene la información que a continuación se presenta, ¿no? Cabe precisar que el Programa Nacional Aurora cuenta además con otros servicios como son la línea 100, el chat 100, el servicio de atención urgente y el centro de atención institucional. Así también tenemos los hogares de refugio temporal y la estrategia rural. Además cuenta con el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas y entre el 2019 y la actualidad se atendieron hasta 1.085.415 casos por violencia a la mujer, cuyo pico más elevado se observa en el 2019. Asimismo, se puede identificar un incremento de los casos atendidos, excepto en el año 2020, ¿no? Donde se observa un leve descenso, por el estado de emergencia nacional por el COVID-19. Durante la cuarentena obligatoria no funcionaron los centros de emergencias y estos centros de emergencia están presentes en todas las provincias del Estado peruano. Así también se puede apreciar que para el año 2021 han sido más de 163.979 casos, ¿no? Y de 1.085.000 casos atendidos en los centros de emergencia entre los años del 2009 al 2022, el 49% corresponde a casos atendidos por violencia psicológica, el 39% a violencia física y el 11% a violencia sexual, ¿no? En los últimos años se ha visto un incremento significativo, a pesar de que las estadísticas de los casos atendidos por violencia psicológica año tras año son mayores. Sin embargo, los casos por violencia sexual han aumentado en 149% en el año 2021, pasando a ser el tipo de violencia que ha tenido mayor incremento en los últimos años. Esto quiere decir que al 2021 se atendieron hasta 13.444 casos más respecto al total de casos atendidos en los últimos años. Eso sería por parte de mi exposición. Muchas gracias. Bueno, la charla que hemos realizado se basa en que debemos escuchar sobre todo a las víctimas, ¿no? Después de analizar los porcentajes de año tras año que se vienen presentando sobre violencia y sobre todo en épocas de pandemia, llegamos a la conclusión que hay que entablar una mejor educación a lo que viene a ser la comunidad y familiares, ¿no? Que exista igualdad de género, aparte de ello, que si ves que existe violencia con algún familiar o presencias algún acto de violencia, entonces comunicar inmediatamente qué se puede realizar ante ello, ¿no? También como mujer hay que reconocer lo que vienen a ser las señales de violencia, crear un plan de intervención en el caso de un familiar, una compañera, un compañero o una persona externa pase por estos casos, ¿no? Eso sería todo. Por ello concluimos con la charla sobre violencia al 2022.